Muy buenas noches. Es una inmensa alegría reencontrarnos en este espacio virtual para asistir durante el mes de abril a las 4 conferencias del ciclo que dimos en llamar Bioética 4, Crecer en Humanidad. Comenzamos estos ciclos en el año 2020, conmemorando los 50 años de la bioética, y hoy llegamos a nuestra 4ª edición. Los invitamos a visitar nuestro blog ateneodecultura.blogspot.com. Allí podrán acceder a las grabaciones de todas las conferencias de bioética dictadas por prestigiosos exponentes en temas como naprotecnología, cuidados al inicio y al final de la vida, eutanasia, objeción de conciencia, entre otros. En nuestro chat les recordaremos el link de nuestro blog. Agradecemos la inscripción a los más de 90 participantes de distintos lugares del país y también del exterior. Recordamos que el Ateneo de Cultura de la ciudad de Santa Fe, República Argentina, tiene como objetivos la formación cultural, científica, humana, y proyecta sus actividades a la comunidad universitaria, profesional y a la sociedad en general. Enmarcado en el espíritu de la búsqueda de Dios, tratando de vivir la fe en medio del estudio, el trabajo y todas las actividades ordinarias, convirtiendo así todos los momentos y circunstancias de la vida en ocasión de encuentro con Dios, el servicio a los demás y la mejora de la sociedad toda. En esta 4ª edición de Bioética, que se desarrolla durante estas semanas de abril, nos convocan temáticas que consideramos de gran actualidad. Desafíos bioéticos actuales y la paradoja del proyecto transhumanista que nos convoca hoy. Luego abordaremos el envejecimiento poblacional y la centralidad del cuidado intergeneracional, así como tecnologías aplicadas al inicio de la vida y su análisis bioético. Y finalmente, autonomía profesional y objeción de ciencia en la medicina. Esta es la iniciativa a la cual desde el Ateneo de Cultura de Santa Fe queremos convocarlos a participar y por la cual agradecemos desde ya vuestra presencia. La duración aproximada de esta disertación será de 45 minutos aproximadamente. Luego abrimos el espacio para responder las preguntas que nos vayan llegando a través del icono de preguntas y respuestas que se encuentra ubicado en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Antes de presentar al disertante de hoy, vamos a agradecer en primer lugar a los auspiciantes que hacen posible esta jornada y que nos acompañan desde hace tiempo en otras actividades similares por su gran compromiso con la sociedad. Capitel Constructora Sociedad Anónima de la ciudad de Santa Fe y que desarrolla obras privadas y públicas en toda la región centro de nuestro país. García Hermanos Agroindustrial con su marca Tregar. Brufau Sanitarios, empresa líder en su rubro en la región. Integrar Sociedad Anónima, Sociedad de Inversiones, y Castelar Hotel Chateau. A todos y cada uno de los mencionados, muchas gracias. Ahora sí damos comienzo a la conferencia de hoy titulada Desafíos bioéticos actuales, paradojas del proyecto transhumanista. Y para ello tenemos el honor de presentar a quien nos acompaña hoy desde Buenos Aires, el doctor Mariano Asla, quien es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, Pamplona, España, y licenciado y profesor de Filosofía por la Universidad Católica Argentina. Se desempeña con dedicación exclusiva como profesor asociado de Antropología Filosófica y de Ética en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Fue vocal del Consejo de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina en Argentina. Ha sido profesor invitado
en el Ian Ramsay Center de la Universidad de Oxford en 2018 y en otras universidades de Latinoamérica y Europa. Ha publicado 2 libros y unos 30 trabajos de investigación entre artículos de revistas científicas, capítulos de libros, voces de diccionario y escritos de divulgación. En los últimos años se ha focalizado en la filosofía de la medicina y transhumanismo. Algunas de sus publicaciones están accesibles a través del link de la Academia de la Universidad Austral, su repositorio, que en el chat lo vamos a compartir, austral.academia.edu/Mariano Asla. En el encuentro de hoy nos va a estar acompañando como moderadora María Florencia Pietroni, quien es contadora pública nacional por la Universidad Nacional del Litoral, es máster universitario en bioética por la Universidad Francisco de Vitoria, de Madrid, España, es secretaria del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Católica de Santa Fe y consultora en bioética y gestión de organizaciones de salud. Nuevamente les damos la bienvenida. Doctor Asla, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bien, bueno, muchísimas gracias. Quiero, en primer lugar, felicitar a los organizadores por la iniciativa. Celebro que este tipo de cosas se hagan en Argentina. Creo que son importantes y necesarias. Y luego quiero agradecer especialmente la oportunidad. Para mí la invitación es un gusto, es un honor, y ahora que con los años me estoy poniendo más viejo y quizás también un poco más consciente de todo lo que no sé, estas son oportunidades también para aprender, para recibir preguntas, objeciones, pedidos de clarificaciones, y eso también es una oportunidad para aprender. Bien, entonces voy a compartir pantalla y sin más comienzo la exposición. Bueno, tengo que comenzar con un primer disclaimer, con un primer reparo, y es que yo básicamente soy un lector, soy una persona a la cual toda la vida le gustó mucho leer, un ratón de biblioteca, y entonces como soy un ratón de biblioteca, siempre pensé que lo mejor que me podía pasar, y hoy tengo la suerte, la gracia de Dios de poder hacerlo, es dedicarme básicamente a leer. Ahora, como nadie te paga exclusivamente por leer, cuando no estoy leyendo, estoy escribiendo o estoy dando charlas, conferencias o lo que sea. Entonces, de tanto leer, un poco como el Quijote, se me secó el cerebro y otro poquitito me quedó la costumbre de pensar las charlas como si fueran libros o con órdenes semejantes a capítulos de libros, ¿no? Y entonces, si yo tuviera que hablar de estos 2 temas en una publicación, intentaría hacerlo en 5 capítulos. El primero se llamaría Desafíos teóricos y desafíos prácticos. El segundo capítulo se llamaría Viejita y apedreada como la luna. El tercero, Algunos dragones de hoy. El cuarto, Transhumanismo en el horizonte. Y ahí trataría otros 3 capítulos menores, si se quiere, o partes que serían Jano y la pregunta incontestable, Las 4 liberaciones y Paradojas de la vulnerabilidad, para cerrar con El deber de Salomón. Bueno, así dicho no se entiende, pero me imagino yo que con el correr de la charla se va a entender un poco mejor. Bien, desafíos teóricos y prácticos. Titulé la presentación general como Desafíos bioéticos actuales y paradojas del programa transhumanista, y entonces no hace falta, digamos, no es nada críptico que mi charla va a tener como 2 temas bien diferenciados, ¿no? Y entonces esto me lleva a hacer una segunda aclaración o pedido de disculpas, que es tratar 2 temas distintos, ¿no? Hay una vieja regla académica que dice un paper, una idea, ¿no? Un capítulo de libro, una idea, y yo torturo a mis doctorandos con este tipo de afirmaciones. Pero bueno, también es cierto que hay contextos y contextos, y hay momentos en los cuales uno puede, y voy a intentar mostrar, que estas 2 partes tienen cierta relación, ¿no? Y también, de alguna manera, si esto no es tan explícito, podrán seguir el viejo consejo que le escuché una vez a un filósofo italiano que se llama Gabriele De Anna, que me dijo,
siempre que vayas a un congreso o un workshop, hace preguntas, porque las preguntas son un signo de cortesía. Y si no sabés qué preguntar, preguntá qué tiene que ver la primera parte con la segunda, que vas a ver que esa pregunta siempre es más compleja de lo que parece. Bueno, si no se entiende que tiene que ver una cosa con la otra, me preguntarán al final de la charla. Entonces, desafíos teóricos y prácticos. El diccionario de la Real Academia define al término desafío, con una primera acepción, como un reto, una provocación, una incitación o una apuesta, mostrando de alguna manera lo que son sinónimos naturales de esa palabra. Pero luego, en otras acepciones un poco más explicativas, hace de la palabra desafío un entramado compuesto por un deseo al cual se suma un cierto grado de dificultad en su consecución, o a un estímulo no exento de riesgos. Bueno, yo tomo en ese sentido la palabra desafío como un problema que nos aqueja. Y puestos así a entender los desafíos como sinónimos de problemas cuya respuesta o solución estamos buscando y que se presenta dificultoso, yo creo que habitualmente tendemos en la vida práctica a distinguir dos tipos grandes de problemas. Como una gran divisoria de aguas dejaría de un lado a los problemas teóricos y del otro lado a los problemas prácticos, o desafíos teóricos y desafíos prácticos. Los desafíos teóricos, elegí como imagen de lo que es un desafío teórico este cuadro, que a mí me gusta mucho, de Domenico Fetti, donde se lo ve al bueno de Arquímedes rompiéndose la cabeza probablemente con un problema de óptica, ¿no? O de geometría. En cualquier caso, un problema teórico es un problema interno, digamos, de puertas adentro en el alma, y un problema intenso interno, que pone en juego todas las capacidades cognitivas, todas esas fuerzas del alma, y que encuentra muchas veces su solución en un descubrimiento. Tengo un problema teórico y la solución es un descubrimiento. Subrayo la división natural de la palabra. Descubrir es quitar un velo y ver lo que de algún modo estaba allí presente y no habíamos notado antes, ¿no? Cuando Arquímedes, con esos ojos tan propios del que hace descubrimientos, que son como los ojos del niño que se deja asombrar o los ojos del extraterrestre que viene de otro lado, cuando Arquímedes mira con asombro la realidad, se da cuenta de que los barcos flotan. Y entonces se pregunta, ¿cómo es posible que algo así de pesado flote? Y entonces de esa curiosidad intelectual, de esa pregunta teórica, nace un descubrimiento. Y ahí el famoso eureka, que es el participio perfecto pasado de eurisco, que significa lo encontré, cuando descubrió el principio que hoy lleva su nombre, ¿no? El famoso principio de Arquímedes, que reza: todo cuerpo sumergido recibe un empuje de abajo hacia arriba equivalente al peso del volumen del líquido que desaloja. Bueno, hasta ahí hay un problema teórico, pero también hay problemas prácticos. Los problemas prácticos son internos y externos, en el sentido de que afectan el alma, pero también afectan el cuerpo. Son intensos, ponen en juego todas nuestras capacidades intelectuales y volitivas, y luego también piden una intervención corpórea, porque la solución a un problema práctico no es el descubrimiento de algo que está ahí, sino una modificación de un estado de cosas, es decir, una acción sobre el mundo. Nos damos cuenta entonces que problemas teóricos y problemas prácticos, aunque guarden relación, no son lo mismo y no tienen respuestas intercambiables. El ejemplo más lindo de esto sería el que pone Raniero Cantalamessa cuando dice: no tendría sentido responder a un problema práctico como el pedido de auxilio de alguien que se ahoga con un recitado del principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido recibe. O sea, el que tiene un problema práctico necesita una modificación del estado de cosas en el mundo, vale decir, una acción, ¿no? Entonces decimos que hay problemas o desafíos teóricos y problemas o desafíos prácticos. Pero ¿cómo son los problemas éticos y en particular los problemas bioéticos? Yo creo que los problemas éticos, y dentro de los problemas éticos los bioéticos, son problemas que al mismo tiempo son teóricos y prácticos, ¿no? Ahí tenemos al pensador con un problema teórico y una niñita que interpreta de alguna manera que tiene también un problema práctico. En cualquier caso, ¿por qué digo que los desafíos bioéticos son al mismo tiempo teóricos y prácticos? Son problemas
teóricos, porque muchas veces se nos presentan como un problema en el orden del actuar. Uno descubre ante un problema bioético que tiene que saber cómo actuar y que no da lo mismo una decisión que otra. Así como no da lo mismo una afirmación que otra en el orden teórico, si la afirmación es conforme, la realidad es verdadera, si no es conforme, es falsa, no da lo mismo una acción buena que debe hacerse que una acción mala que debe evitarse. Entonces, de movida está la inteligencia buscando saber actuar y entendiendo que las respuestas no son caprichosas y no son todas equivalentes. Hay buenas respuestas y malas respuestas. Ahora, por otro lado, el problema ético, el problema bioético, no se soluciona con un descubrimiento teórico. No es que yo voy a descubrir una verdad teórica con la cual conformar mi inteligencia. Eso es solamente una parte. Un problema bioético-ético se resuelve con la realización de una verdad práctica, es decir, con la ejecución de un acto correcto. Previa ejecución de ese acto correcto tiene que haber un descubrimiento, pero creativo. El descubrimiento de un principio de acción general, pero al mismo tiempo en un acto creativo que me permite aplicar ese principio universal o general en el caso particular. Entonces, hay en la ética, o manifiesta la razón práctica, estas dos dimensiones. Una dimensión teórica porque hay que saber, pero una dimensión práctica porque hay que saber actuar, saber hacer. Entonces, la ética y la bioética son disciplinas prácticas porque se aplican sobre los actos del hombre, que son realidades que no existen independientemente del sujeto que las realiza, y porque el fin de la ética es práctica, y es que el sujeto se haga plenamente bueno a sí mismo. Entonces la ética es o implica un desafío teórico y práctico. También es verdad que a veces los desafíos teóricos y prácticos que nos plantea la ética y la bioética se manifiestan o se muestran en forma de dilemas, ¿no? Como todos nosotros sabemos, un dilema es una situación en la cual a una persona se le ofrecen por lo menos dos alternativas igualmente atractivas o igualmente desagradables, no sabiendo entonces por cuál inclinarse, ¿no? En inglés existe la expresión los cuernos del dilema, que muestran muy gráficamente esta situación. De un lado me pincho con un cuerno y del otro me pincho con el otro. Estoy entre los cuernos del dilema. Y yendo a un ejemplo mucho más o menos doloroso, en cierto sentido, tenemos la famosa elección de Hércules, ¿no? Cuando se le propone en este cuadro de Carracci la situación que tuvo que vivir al tener que elegir entre la virtud o el vicio, cada una de las cuales realidades por motivos bien distintos pueden resultar a un sujeto humano agradables, ¿no? Entonces, un desafío ético, un dilema moral, es una situación que no presenta a simple vista una respuesta obvia, ¿no? Y esto se puede deber a distintas cosas. Puede deberse que la respuesta no sea obvia porque toda respuesta moral implica una cierta dificultad, que ya mencioné, que es la dificultad de que yo tengo principios universales de la ética que pertenecen a la ley natural, que son inmutables e inamovibles, pero los tengo que aplicar en una situación particular, quizás única y hasta quizás inédita, algo que no sucedió. Entonces hay una tensión obligada entre lo que sé en general o universal, sé bueno, con lo que tengo que hacer hoy y ahora en este momento particular. Esa tensión entre el universal y el particular está mediada o debe estar mediada por la virtud de la prudencia. Entonces hay un cierto nivel de incertidumbre acotado y lógico que es inherente al obrar moral, porque esa tensión es constitutiva, el pasar de lo que sé en universal a la realización particular. Ese es un marco, digamos, de incertidumbre moral aceptable. Pero luego hay también muchas veces momentos en los cuales hay dilemas morales sencillamente porque se desconoce a los principios universales que realmente existen. Yo creo que en el momento particular en el que vivimos, a ver, siempre hacer un juicio universal sobre un momento histórico, presente, pasado, futuro, es un overstatement, es una afirmación muy difícil de justificar en términos teóricos. Pero bueno, haciendo una super simplificación, una de las caras que nos muestra nuestro tiempo es una cara deconstructiva.
Es decir, una cara filosófica que tiene el propósito de deconstruir, erosionar ciertas certezas ontológicas, antropológicas y morales que son de herencia o tradición en Occidente. Entonces, no está o no es ajeno a la mirada de nadie que vivimos un tiempo en el cual se intenta deconstruir de un modo bastante programático la idea de verdad, se habla de posverdad, la idea de verdad práctica, la idea de naturaleza humana o incluso también la idea de dignidad humana. Y entonces, cuando esos principios faltan o han sido deconstruidos, puede haber una sensación de enorme desorientación, ¿no? Los puntos cardinales ya no están presentes y creo yo que en ese sentido vivimos un momento histórico de gran desorientación. Pero también es verdad que los dilemas morales o los dilemas éticos se deben a veces a cuestiones directamente teóricas. Hablé de la inherente incerteza hasta cierto punto de los juicios morales. Luego hablé de momentos coyunturalmente complejos en la cultura, cuando se oscurecen algunos principios morales sumamente universales, pero también muchas veces los dilemas morales se deben sencillamente a que hay deseos contrapuestos. Cuando Aristóteles define la verdad práctica, dice que es la verdad que el hombre realiza cuando el acto es conforme con sus rectos deseos. Entonces, muchas veces los deseos del hombre son los que, contrapuestos, son la raíz de algunas discusiones éticas y bioéticas. A ver, para poner un ejemplo relativamente sencillo, ¿no? Uno puede decir, hay deseos genuinos humanos que en determinado contexto se pueden desordenar y ser origen de conflictos morales. Un ejemplo bastante claro de esto sería el deseo de autonomía, que es propio de un ser personal y un propio ser autónomo, es un deseo absolutamente genuino, pero puede transformarse en un deseo desordenado cuando, por ejemplo, apelando a la propia autonomía, se pretende pasar por encima de la dignidad de otra persona. Un ejemplo de esto sería el caso del aborto, otro ejemplo sería la eutanasia. Se apela a un deseo que es genuino, pero en este caso está desorientado, desordenado e impide el respeto de otro. Pero también podría ser que el deseo de autonomía que es genuino se oponga al propio bien objetivo del sujeto, y en ese caso, me parece a mí un ejemplo, veo yo con bastante claridad, sería una operación de mal llamada cambio de sexo, ¿no? En ese caso, esa mutilación que una persona se provoca a sí misma, aunque nazca de una genuina reivindicación de la autonomía, está expresando un deseo desordenado. Entonces, cuando hay desorden en los deseos, también puede haber conflictos éticos y bioéticos. Ni hablar, por ejemplo, del deseo absolutamente genuino de las personas y de las sociedades del afán de lucro, que es algo en sí mismo, me parece a mí, positivo. Ahora sería absurdo desconocer que el afán de lucro como deseo humano, aunque es genuino, no entre en tensión muchas veces con el deber de asistir y cuidar a las personas. Yo trabajo en un hospital. Yo diría que un porcentaje, no me animo a poner números, pero un porcentaje muy importante de los conflictos éticos que atraviesan los profesionales de la salud y las instituciones pasan por este tema económico. No voy a abundar más, pero es bastante claro. El deseo de afán de lucro a veces implica ajustar y no dar a las personas lo que les corresponde. No advertir esa tensión constitutiva del juicio moral es muchas veces ni siquiera estar viendo la gravedad del problema, ni hablar de resolverlo. Y luego también es verdad que puede haber una tensión entre el afán de progreso de una sociedad y el respeto que se le debe en la sociedad a los sujetos débiles y vulnerables. Y eso también es característico de nuestro tiempo. Entonces, muchas veces hay soluciones dilemáticas que deben responderse, en definitiva, apelando a la realización de una verdad práctica. Y acá vendría esto de viejita y apedreada como la luna, ¿no? Viejita y apedreada, llena de agujeritos como está, la luna sigue iluminando, ¿no? Y entonces yo entiendo, considero, es mi propia posición filosófica, que la vieja ética médica, surgida en términos teóricos de la filosofía y en términos prácticos del ejercicio real de la actividad, viejita y apedreada, sigue dando vueltas y sigue
arrojando su luz, no es que se ha vuelto oscura por la vejez, no ha perdido encanto esa ética. ¿Y de qué habla esa vieja ética médica? ¿No? Es una vieja ética nacida en la conciencia de la importancia de la vocación médica, de la relevancia, del carácter único que tenía la vocación médica, distinguiéndola de otros. Piensen ustedes que el juramento hipocrático, que es quizás una de las primeras manifestaciones éticas explícitas de ética médica y biomédica, se dio dentro de una comunidad de médicos que todos juntos elegían vivir en la isla de Kos, y allí transmitían sus conocimientos de generación en generación y recibían a los pacientes que iban a ser cuidados, y en ese clima de camaradería, de cofradía y también de amistad es que la reflexión suscita el juramento hipocrático, en la conciencia de la relación de poder asimétrica que existe entre el que cuida y entre el que hace acciones terapéuticas y entre el que las recibe el paciente vulnerable. En la conciencia de esa asimetría nace, o de la conciencia de esa asimetría, nace una profunda convicción del carácter moral, inherentemente moral, de la actividad médica. Y entonces el juramento hipocrático recoge verdades bioéticas o de ética médica en general, que no pierden vigencia. El respeto al sigilo, es decir, al secreto médico. Hoy hablamos preocupados de confidencialidad de los datos de las historias clínicas. Bueno, ya eso formaba parte del juramento hipocrático. Del el famoso principio de no dañarás, no harm, o sea, no usar la medicina para provocar daño, también formaba parte del juramento hipocrático, y en algunas versiones hasta explicitaba no proveer medicamentos abortivos o venenos a aquel que lo solicite. No aprovecharse de los pacientes era otra explícita recomendación, de no aprovecharse ni de un paciente, ni de su esclavo, ni de su esclava, no aprovechar la vulnerabilidad y la desnudez del que tienen adelante. Y luego también algunos aportes teóricos como la teoría de los 4 humores, que si bien, digamos, yendo a la cuestión biológica es falsa, da la idea de que la armonía entre lo corpóreo y lo espiritual es una de las manifestaciones más inequívocas de buena salud, ¿no? Entonces, la vieja ética médica sigue proporcionando estos principios. Luego tenemos el Código de Hammurabi, que deja muy explícita la responsabilidad que el médico pudiera tener por los efectos negativos o daños que se siguieran de su impericia, ¿no? O negligencia. Entonces, fíjense que ya en ese código antiquísimo estaba de algún modo presente este tema de la enorme responsabilidad, incluso estaba estipulado económicamente, que el médico tiene por el daño evitable que produce en sus semejantes. En la filosofía griega, y ahora paso a Platón, está esta idea tan interesante que asimilaba de algún modo la salud con la virtud y el vicio con la enfermedad, con todas las conclusiones antropológicas que de esto se siguen, y que le haría mucho bien recuperar, me parece a mí, a la filosofía de la medicina actual, tener en cuenta cómo la salud de un sujeto tiene que ver también con el ordenamiento real y efectivo de su vida emotiva, es decir, con la salud mental de un sujeto. Luego está Aristóteles, que con su teoría del justo medio tuvo también una enorme influencia en su discípulo Teofrasto y a partir de él en medicina. Y luego también no podríamos dejar de lado la enorme influencia que tuvo en la ética y en la bioética la tradición judeocristiana, ¿no? La tradición judeocristiana tiene elementos, yo diría, fundacionales del pensamiento ético del ser humano, ¿no? La santidad de la vida, que es obra de un acto creador directo de Dios, la responsabilidad del cuidado del débil y del necesitado, que es inherente al Nuevo Testamento, el reconocimiento de la libertad humana en un sentido fuerte, categórico, tan fuerte y categórico que en la tradición judeocristiana del ejercicio de la libertad se sigue la suerte eterna de un sujeto, para bien o para mal. Y luego también de el cuidado del mundo como el sitio que Dios nos manda administrar. Entonces, muchos preceptos morales que luego pasan a la ética médica y a la bioética, de algún modo están presentes en la tradición de Occidente, como esa luna que decía yo, apedreada y viejita, sigue iluminando. Pero estos principios que están en la cultura occidental prácticamente desde la cuna, cuajaron históricamente en lo que fue el surgimiento de la bioética como una disciplina autónoma y reconocida
a partir de algunos hechos coyunturales que me parece a mí hicieron inevitable el tener que poner en blanco sobre negro, es decir, sobre el papel, cosas que ya hace tiempo se venían diciendo. Esos hechos coyunturales que nos llamaron a la atención sobre la necesidad de hacer explícita la ética que tiene que ver con la salud, el cuidado de la salud y el ejercicio de la medicina, fueron los juicios de Nuremberg, un capítulo de los cuales incluye que salió a la luz la investigación médica realizada sobre los prisioneros en los campos de concentración, todo tipo de barbaridades se hacían en ese momento en nombre de la investigación científica. Luego los experimentos de Tuskegee en Estados Unidos, que fueron experimentos muy conocidos en los cuales una determinada población de campesinos se les inoculó inoculó la sífilis y se los subtrató para ver cómo evolucionaba la enfermedad, habiendo incluso en ese momento algún tratamiento disponible sobre el final. Entonces, medio que la humanidad de frente a la barbarie que significaron los campos de concentración y a la propia vergüenza que significaba la experimentación no moral, no ética con seres humanos, y digamos, podríamos citar otros ejemplos, de alguna manera se empieza a gestar el clima propicio para el surgimiento de la bioética. Hay instancias fundacionales, quizás en las primeras definiciones la bioética estaba más vinculada a un planteo, yo diría, ecológico semejante al actual, que directamente a la protección del vulnerable, pero en cualquier caso en 1979, con Bouchon y Childress, con los 4 principios bioéticos fundamentales, ya comienza a rodar la bioética como hoy la conocemos, ¿no? Hablando de esos 4 principios que debe respetar toda acción médica, que son el principio de autonomía, el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia y el principio de justicia. Simplemente para mencionarlo, porque no puedo tratarlo con la extensión que se merece, la ética de Edmund Pellegrino, que se basa en la ética de la virtud aristotélica, es un desarrollo muy interesante en términos teóricos, porque me parece a mí que ofrece un marco más adecuado a la especulación bioética que el marco principialista que ya nombré y que el marco utilitarista que hoy está muy presente en la investigación. Bueno, la bioética entonces recoge esta preocupación por aplicar los viejos principios de siempre a cuestiones particularmente delicadas que tienen que ver con la salud, con la enfermedad, con la vida humana, y entonces, ¿qué pasa hoy? ¿No? Y entonces titulé Algunos dragones de hoy. Bueno, desde siempre está en todas las mitologías que conocemos en términos transculturales la presencia de los monstruos, ¿no? Esas criaturas pareciera superpoderosas que tienen como finalidad destruir la mente humana, acechar a los hombres y terminar con ellos. Bueno, yo creo que todos los tiempos históricos han tenido sus propios dragones, pero mayormente los dragones hoy son antropogénicos, es decir, son aquellos monstruos que nosotros mismos hemos generado. ¿Cuáles son esos monstruos antropogénicos o dragones que hoy desafían a la bioética? Los de siempre, ¿no? El aborto y la eutanasia como 2 atropellos a la dignidad humana, me parece a mí bastante explícitos y lamentablemente también bastante difundidos por una especie de ceguera de principios cultural y por otras razones, pero hay otros que quizás no tuvieron antes o no existieron antes o no tenían antes la envergadura que hoy tienen. Entonces, hoy, digamos, cuestiones bioéticas urgentes al análisis son la edición genética, o sea, la posibilidad real de alterar el genoma humano mediante la utilización de tecnologías, como por ejemplo CRISPR-Cas9, pero hay otras. En definitiva, ahí está en juego, porque lo que se modifica es el ADN, en cierto sentido la continuidad de la especie, y luego también está en juego la deriva génica que pueda darse a partir de esas modificaciones, los daños quizás irreversibles que se provoquen en los individuos y en su descendencia. Es un tema muy delicado, entonces, que tiene que ver con la protección del ADN, que en cierto sentido, hay que después explicarlo un poco mejor, es patrimonio de la humanidad, y luego también ver que en el estado de desarrollo actual de las técnicas, su utilización o la utilización de estas
de estas técnicas sobre línea embrionaria, es un acto de imprudencia no permitible, o sea, no se puede permitir. La clonación es también otro desafío a la ética. En ese sentido, me parece a mí que a diferencia del aborto y la eutanasia, hay más conciencia global de que la clonación está mal. Yo no conozco, por lo menos en la literatura médica seria, nadie que se autoadjudique la clonación de seres humanos. Me parece que ni siquiera el paladar posmoderno contemporáneo, que está bastante estragado, toleraría algo así. Luego hay riesgos inéditos en la utilización de la inteligencia artificial y su aplicación a la medicina. No los voy a explicar porque tengo que pasar a la segunda parte, pero simplemente los menciono. El primer gran riesgo de la inteligencia artificial aplicada a cualquier ámbito, pero en particular a la medicina, es su estupidez. El primer gran riesgo de la inteligencia artificial es que no es inteligente. Entonces, ceder las decisiones a un mecanismo que no sabe qué es lo que está haciendo, si no tiene medidas de control y supervisión muy, muy eficaces, es algo realmente muy peligroso. Entonces, al primer riesgo sería no oponer a la inteligencia artificial la estupidez natural de un ser humano que le cede a una máquina que no entiende decisiones que él mismo tiene que tomar. Luego, otro desafío de la utilización de inteligencia artificial en términos diagnósticos es el cuidado de la privacidad de los datos. Esto es bastante obvio y se podría explicar, pero creo yo que es bastante evidente. Problemas derivados de la responsabilidad de la inteligencia artificial y entonces cómo atribuir responsabilidad sobre la ejecución del acto médico. La responsabilidad la tiene el médico, la tiene el programa que utilizó, el que programó el programa, el fabricante de la máquina, en fin, se diluye y eso es algo que va a haber que clarificar. Otro problema de la inteligencia artificial aplicada a la medicina es la no auditabilidad que muchas veces tienen los mecanismos informáticos internos de los programas utilizados. Muchas veces por una cuestión de patentes se utilizan mecanismos de diagnóstico cuyos algoritmos internos no están especificados para que no haya temas de robos y ese tipo de cosas. Bueno, en ese sentido ceder decisiones importantes a un mecanismo cuyo fuero interno se desconoce es algo por lo menos digamos, muy peligroso, ¿no? Prefiero hablar de auditabilidad que de transparencia, porque si la inteligencia artificial, los algoritmos fueran transparentes, serían tan simples que sería perfectamente inútil. Entonces no tienen que ser transparentes en un sentido lato, sino más bien auditables por especialistas, que es algo distinto. Y luego están los problemas de los sesgos que admite la inteligencia artificial de acuerdo con quiénes y cómo le cargaron la información necesaria para que se desempeñe. Y un último o una última familia de problemas que me parece a mí que es mucho más, si se quiere, intuitiva, es la disrupción de la empatía. O sea, el utilizar la inteligencia artificial e interponerla entre la relación médico y paciente puede significar en ese contexto una artificialización de un vínculo que tiene que ser un vínculo entre personas. Si ese vínculo se artificializa o se impide, esto implicaría una doble pérdida. Del lado del cuidado, la pérdida de la relación empática con aquel que en cierto sentido lo entiende y que puede estar presente en el dolor. Hay otro, un semejante mío, otra persona presente en mi dolor. Y en ese sentido eso es reconfortante. Entonces me priva de una compañía humana el poner una máquina en ese lugar. Y luego también es una pérdida para el cuidador o para el médico que se ve privado del aprendizaje que significa el contacto con el vulnerable, con el enfermo y en última instancia con el que está muriendo. Entonces, con este tema de reemplazar el cuidado humano por cuidado robótico, que hay muchas iniciativas en Japón, por ejemplo, y con el reemplazo del diagnóstico médico por inteligencia artificial, me parece a mí hay muchas cuestiones humanas muy serias en juego que hay que discutir profundamente. Bueno, luego hay problemas éticos derivados de la utilización de células embrionarias para la investigación, hay problemas éticos vinculados a las técnicas de reproducción asistidas, heterólogas y extracorpóreas, tampoco puedo hablar demasiado, y hay críticas muy generales, pero también muy importantes, relativas al reparto equitativo de los resultados de la investigación médica. Por un lado, el reparo del costo de la investigación, o sea, quiénes son los sujetos sobre los cuales se experimenta,
y luego quiénes son los beneficiarios de ese tipo de tratamientos. Bueno, y ahí se mete toda la ética de la investigación. Bueno, entonces, en definitiva, toda esta primera parte, que son los dragones que mostré recién y que rodearían esta cabeza medio robótica, son de algún modo los problemas que a mi juicio han de discutirse a la luz de los principios de la bioética que mencioné antes. Ahora voy a la segunda parte. ¿Cómo engancha el transhumanismo en la discusión bioética? Si hasta ahora uno de los núcleos principales de la discusión bioética giraba en torno a la necesidad de defender al individuo o a la persona vulnerable de los ataques de los demás o aún a veces de los actos malos que él mismo quiere hacer, se centraba más bien, me parece a mí, a nivel de persona individual. Bueno, el transhumanismo me parece que supone un desafío a la bioética a nivel de especie. Ya no solo hay que proteger al individuo, sino hay que proteger a la especie humana. ¿Y de qué hay que proteger a la especie humana? Del delirio, muchas veces compartido por algunas personas, de combatir tanto la vulnerabilidad que terminar transformando la propia naturaleza en otra cosa. Voy a hacer alguna pincelada sobre el tema. Primera introducción al transhumanismo. Lo primero que habría que decir, y voy a intentar ser breve, es que el transhumanismo no es un movimiento monolítico, coordinado, regido por una especie de autoridad papal y con un magisterio. Es un movimiento, sí, amplio, pero que tiene, a mi juicio, dos caras bastante claritas. Una cara optimista y una cara pesimista o cautelosa. La cara optimista, como una de las caras del diojano, es la cara que es ideológica. Es aquella que dice, hasta ahora nos fue muy bien como especie modificando el mundo para hacerle un ambiente propicio a nuestras necesidades, nos va a ir mejor cuando en lugar de cambiar el mundo, usemos las tecnologías para cambiar nuestro propio cuerpo. Y entonces usar la nanotecnología, la biotecnología, la info y la cognitecnología para modificar la biología humana y entonces sí soñar en grande, convivir más tiempo jóvenes, ser súper inteligentes, tener un control absoluto sobre nuestras pasiones, sobre el proceso de fecundación y desarrollo embrionario, sobre el envejecimiento y, ¿por qué no?, dicen ellos, sobre la muerte. Ahora bien, ¿por qué dos caras? Si ustedes me preguntaran si a mí me gustaría usar la tecnología para cambiar mi cuerpo, bueno, no me están viendo muy poquito porque estoy lejos, pero si me vieran se darían cuenta de que en algunas cosas tengo buenas razones para decir sí, la verdad es que me gustaría cambiar esto o aquello y lo que más, pero en realidad si yo me pongo a pensar profundamente si me gustaría utilizar la tecnología para cambiar profundamente mi cuerpo, esa pregunta se transforma inmediatamente en ¿te gustaría cambiar todo aquello que de tu cuerpo depende? Y la verdad es que de mi cuerpo en esta vida humana depende todo. Depende cómo me acuesto, cómo duermo, cómo me levanto, de qué me alimento, las cosas que me atraen, las que me caen mal, cómo demuestro mi afecto, hasta la forma en que estudio y que hago oración también tiene una pata en el cuerpo. Entonces, si yo cambio mi cuerpo, cambio todo lo demás. De la pregunta que nos coloca el transhumanismo es, ¿te gustaría cambiarlo todo? Fabrice Adjad dice, tiene una expresión muy linda, dice, cambiar la cuna, el lecho, la mesa y la tumba. Bueno, metafóricamente hablando, si cambiamos eso, cambiamos los parámetros de la vida humana. Entonces ya no se puede decir a todo que sí. Y ahí viene la segunda cara del transhumanismo, que es cuando el transhumanismo se define a sí mismo como un ámbito de discusión. Son centros en distintos lugares del mundo, algunos de los cuales tuve la suerte de visitar, en los cuales los transhumanistas, filósofos científicos, discuten sobre estas propuestas, los pros y los contras. Obviamente, si yo dije que el transhumanismo era una ideología, de alguna manera, todas las ideologías deben proponerse como planes de acción, es decir, como filosofías lanzadas a modificar el mundo. El ejemplo más clarito de esto es el marxismo como realización ideológica. Recuerden aquella tesis 11 de Marx sobre Feuerbach. Hasta ahora los filósofos se han encargado de contemplar el mundo porque creían que era verdadero y valioso, salido de las manos de Dios. Nosotros debemos transformarlo, porque el mundo es solamente materia prima. Bueno, eso lo asume el transhumanismo, observa la realidad como materia prima, pero da un paso más. Dice, no solo es materia prima, el cuerpo humano es materia prima y al mismo tiempo es obstáculo porque se opone a mis deseos. Y entonces hablan de 4 liberaciones. La primera es la liberación morfológica, es decir, liberarnos de este cuerpo
que según ellos es el resabio adaptativo de un nicho vital que ya no es el nuestro. O sea, tenemos un cuerpo parecido a este hace unos 70.000 años, y hace 70.000 años nuestro estilo de vida era muy distinto, y como no quieren hacer una civilización más humana, en lugar de adaptar el mundo a la psicología y a la biología humana, hay que cambiar la biología, y la psicología hay que cambiar el cuerpo. Bueno, así dicho suena bastante estúpido, pero yo tengo algunos ejemplos dolorosamente cercanos. Luego viene la liberación reproductivo-sexual, simplemente la voy a mencionar. Esto sería liberar a la sexualidad de la reproducción y a la reproducción de la sexualidad. Empiezo por la segunda. ¿Por qué desvincular a la reproducción de la sexualidad? Porque un transhumanista es eficientista. Y la reproducción de los seres humanos, que es la de los primates y los mamíferos, tiene algunas virtudes, reconocen ellos, pero es muy ineficiente. Es muy ineficiente en términos cuantitativos, no siempre y en todo momento puede un matrimonio, una pareja tener los hijos que quiere, y no es eficiente en términos cualitativos, porque muchas veces el hijo así concebido tiene defectos, enfermedades, etc. Entonces, ellos que son eficientistas dicen que lo mejor sería ir a un horizonte en el cual la reproducción se hace por fecundación in vitro y por ectogénesis. Es decir, se hace la fecundación in vitro y luego en una placenta artificial, probablemente obtenida a través de células pluripotentes, se hace un desarrollo hasta el momento del, entre comillas, nacimiento. Bueno, no lo voy a criticar, pero me parece que saltan a la luz inmediatamente muchísimas críticas que se le pueden hacer a esto. Michael Sandel, el filósofo de Harvard, tiene un libro muy lindo que se llama The Case Against Perfection, donde él de algún modo argumenta que este tipo de producción de un hijo, como si se tratara de un bien de consumo, en el fondo prostituye la relación de aceptación incondicional que la maternidad y la paternidad reconocen como propias. Y luego desvincular a la sexualidad de la reproducción es para concentrarse en los aspectos meramente recreativos de la sexualidad. ¿Cuál es el término de concentrarse en los aspectos recreativos de la sexualidad? Me parece a mí que esto es bastante evidente, es el fomentar el hedonismo, y fomentar el hedonismo es fomentar el egoísmo de la persona y en el fondo la trivialización de la sexualidad. Son todas tesis, de nuevo, que se podrían profundizar más, pero no tengo tiempo. Y la última sería la liberación definitiva, que es liberar al ser humano de la muerte, y esto podría hacerse trabajando sobre los mecanismos del envejecimiento, esto se denomina senescencia ingenierizada, o bien, especulan algunos de ellos, tomando la conciencia humana, haciendo un clon informático y subiéndolo a una especie de existencia virtual en Internet. Sobre ese punto en particular tengo muchas cosas escritas, si alguien quiere me las puede pedir. Paradoja de la vulnerabilidad. Acá voy a ir ya rápido para ir cerrando. ¿Qué pasa con la vulnerabilidad que el transhumanista consume? Yo diría que combate. Yo diría que la vulnerabilidad, como los límites humanos y como las imperfecciones, resulta ambivalente. ¿Qué significa ambivalente? Ambivalente significa que aún teniendo aspectos negativos, esos aspectos negativos no dejan de hacer posible otros que son positivos. Entonces, por ejemplo, es verdad que la vulnerabilidad tiene como aspecto negativo la defectibilidad, la posibilidad de ser dañado y, en definitiva, el problema de la muerte. Pero es también que de la vulnerabilidad se sigue la dependencia que tenemos los seres humanos unos de otros y la relacionalidad. Piensen ustedes en la dependencia de un neonato, de un bebé recién nacido. Es tan dependiente que si a los 15 minutos no se le da calor humano, se muere sobre la misma camilla en la cual se lo dejó. Entonces, esa dependencia exige que por lo menos una o más personas lo cuiden, que se desvivan por él. Entonces, esa vulnerabilidad es ocasión de la donación de las personas, de su florecimiento moral, de la sociabilidad, etc. Entonces, la vulnerabilidad, que tiene aspectos negativos, al mismo tiempo tiene aspectos positivos. Y lo peor que podemos hacer, como dicen los ingleses, es arrojar al bebé con el agua sucia. O sea, eliminar la vulnerabilidad alterando de tal forma la naturaleza humana que al final el resultado sea algo con lo cual ya no nos podemos identificar. Bueno, de nuevo, sobre este punto se podría hacer muchas más precisiones y mostrar más aristas, pero tengo que seguir avanzando. Llego entonces a la tesis final o a la posición final. ¿Qué ocurre con el movimiento transhumanista y este sueño de modificar la biología humana para volvernos criaturas, en definitiva, mucho más poderosas? Yo creo que ya está instalado
de alguna manera en el ideario cultural en el que vivimos, en el ideario colectivo, a través de la televisión, de las series, etcétera, se respira muchas veces, o se respiran narrativas transhumanistas, y también está instalado en algunas prácticas que hemos aceptado como sociedad, como por ejemplo las que yo hablaba recién de la teoría de género. Ese tema de entender que el cuerpo humano no participa en la constitución de la identidad subjetiva es una tesis de espíritu profundamente transhumanista. Pero lo primero sería reconocer el transhumanismo, darse cuenta de que está presente como tendencia, que muchas de las propuestas que intenta sacar adelante son irrealizables. Yo ahí coincido, pero que en el fondo significa una muy buena ocasión para pensar qué de esto que somos queremos conservar porque lo consideramos valioso. Y entonces hay como distintos tipos de críticas, las voy a puntualizar muy brevemente y mencionar algún autor. Hay críticas basadas en la naturaleza, que son estas que dicen, ojo, el ser humano es valioso y entonces es digno de ser conservado, ¿no? Y hay críticas que argumentan esto desde una cosmovisión religiosa, y dicen el ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, entonces Dios es en última instancia el fundamento del valor personal de la dignidad humana. Yo coincido con ese argumento. Luego hay otras críticas que sin apelar a lo trascendente dicen, ojo, podemos defender a la naturaleza humana sin recurrir a un fundamento metafísico u ontológico, simplemente defendiendo nuestro derecho a protegerla por la relación que tenemos con ella. Sería la utilización del principio de parcialidad. Bernard Williams dice, yo tengo derecho a cuidar de mis hijos, no porque son los mejores hijos posibles, sino porque son los míos. Y aunque podría haber, de hecho hay personas más perfectas, yo los cuido porque son míos. Él dice, podríamos decir, ponernos de acuerdo y cuidar la naturaleza humana no porque no sea concebible otra mejor, sino porque es la nuestra y tenemos derecho a cuidarla por eso. Un argumento parecido establece Gerald Cohen, con la curiosidad de que Gerald Cohen viene del neomarxismo. Así que es un neomarxista oponiéndose al transhumanismo, es muy divertido. Hay críticas adaptativas, como la de mi amigo Eduardo Cruz, de la PUC de San Pablo, que dice lo siguiente. Él dice, miren, muchachos, la naturaleza humana lleva muchos años ganándole de algún modo en su lucha adaptativa al ambiente. No es perfecta, pero es un diseño robusto. Entonces no vaya a ser cosa que alteremos y terminemos rompiéndola. Sería como una situación que a mí me ha pasado muchas veces. Yo tengo 4 hijos varones, cuando le regalaban a mis hijos varones un juguete demasiado sofisticado. Y yo me agarraba la cabeza diciendo, esto tiene poco futuro. O sea, cuando por lo menos mis hijos, varones chiquitos, encontraban un juguete así, inmediatamente querían mejorarlo, abriéndolo y viendo qué tenía dentro, eso termina más. Bueno, esto podría ser la crítica de Cruz. Y luego, la crítica de Michael Sandel, que ya esbocé, que sería defender la naturaleza humana, porque en cierto sentido es un don que hemos recibido, él lo aplica en concreto al don del hijo. Luego hay críticas sociales, que son las más fáciles de entender por la mentalidad posmoderna en la cual vivimos, que son aquellas que dicen que si cambiamos sustancialmente la naturaleza humana, vamos a estar cambiando aquel factor que permite que los hombres nos comuniquemos entre nosotros, comunicación exige algo común, y que formemos comunidades. Este tema Gabriel Marcel lo trata de un modo bastante lindo. Ahora, para no impedir la comunicación y formar comunidades, tenemos que respetar ese algo común. Francis Fukuyama lo llama factor X. Él dice, no voy a decir naturaleza porque no se puede usar ese término, pero llamémosle factor X. ¿Qué es ese factor X? X por variable. Es ese factor que me permite tomar las cartas de Abelardo y Eloísa del siglo XIII y conmoverme con ellas. Es lo que me permite poner en comparación, por ejemplo, la filosofía oriental con Aristóteles y encontrar puntos de contacto. Ese factor común no solo, pero también tiene una base en el cuerpo. Luego, Jürgen Habermas habla de que el transhumanismo en el fondo plantea un horizonte en el cual habría una asimetría inédita en la relación padres e hijos, porque el padre no solo sería de algún modo el que recibe a su hijo en la existencia, sino aquel que pergenió y diseñó la esencia o la naturaleza, la biología de ese chico que nace. Y esa situación de asimetría donde todo lo que soy yo genéticamente responde a una decisión que viene de otro sujeto, él considera que es contraria al vínculo simétrico esperable entre los hombres. Una crítica interesante. Luego, el filósofo español Alfredo Marcos, que es un buen amigo mío de la Universidad de Valencia, de Valladolid, perdón, él hace toda una defensa de la naturaleza humana, respondiéndole al transhumanismo, llamando la atención de la mano de Alasdair MacIntyre
de que la vulnerabilidad es en el fondo ocasión de relacionalidad y de dependencia. Él trabaja muy bien ese tema. Y las últimas dos críticas que quiero mencionar, simplemente la primera está bastante bien explicada por un filósofo argentino de Río Negro que se llama Andrés Bacari, es un chico joven, pero un analítico muy interesante, que él dice que el transhumanismo nos sitúa frente a posibilidades futuras imposibles de analizar. Él dice, la verdad es que cómo es la existencia de una mente clonada fuera de un cuerpo es algo tan distinto de las intuiciones con las cuales me manejo a diario que me obliga prácticamente a hacer un salto al vacío. Son enunciados carentes de significado para un ser corpóreo, algo indecidible. Y la última crítica de Hans Jonas, el filósofo alemán, es que si cambiamos la naturaleza humana nos vamos a quedar sin patrón para saber qué es bueno y qué es malo. En última instancia, Hans Jonas viene a decir, aunque no nos gusta reconocerlo, cada vez que decimos que algo está mal en materia moral, estamos diciendo que no le conviene al hombre para su plenitud y estamos suponiendo entonces una forma relativamente estable de ser a la cual se entiende como naturaleza humana. Sin esa forma relativamente estable de ser y común que es la naturaleza humana, nos quedamos sin parámetro para los juicios morales y eso, dice él, sería un empobrecimiento axiológico. Entonces, en definitiva, y con esto termino, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo mismo que Salomón cuando le presentaron los dos bebés. Hay que decidir y decidir bien. Si hubiera cortado el bebé al medio, cometía un error, si se equivocaba de madre también. Nosotros tenemos que tomar los desafíos bioéticos actuales y luego prudencialmente, caso por caso, ver cómo los analizamos para encontrar la mejor salida posible. No un juicio global a favor, no un juicio global en contra del transhumanismo, sino operar caso por caso, viendo cómo los principios universales de la ética se aplican en este caso particular y en cierto sentido inédito. Bueno, muchísimas gracias. Yo con esto me despido y abro a preguntas si las hubiera o hubiese. Muchísimas gracias, Mariano. Excelente exposición. La verdad que da para muchas consultas, ¿no? Pero bueno, acá tenemos para hacerte una que viene del público, que dice, ¿dirías que el transhumanismo es un modo del pensamiento poshumanista? Bueno, no hice muchas aclaraciones al respecto porque no me daba el tiempo. Utilicé indistintamente los términos, o intercambiablemente los términos transhumanismo y posthumanismo, pero creo que se pueden distinguir de la siguiente manera relativamente sencilla. Dentro del movimiento transhumanista, los transhumanistas apuestan a la conformación de una especie transicional, sería transicional, en la cual lo biológico y lo artificial están amalgamados. Esto sería, con un ejemplo práctico, no ya tener que utilizar anteojos porque no veo nada, sino directamente potenciar mi visión con lentes intraoculares. Lentes que me permitan no solo ver mejor, sino que ver rayos X o conectarme a internet o lo que fuere. Es decir, colonizar el cuerpo mediante la tecnología yendo a una especie de horizonte cyborg, un ciberorganismo. Esa es una posibilidad. Mientras esas modificaciones tengan como resultado un sujeto reconociblemente humano, no sería un cambio de especie y ellos se denominan transhumanistas. Posthumanistas biológicos serían aquellos que dicen que nuestra especie debe ceder su lugar a otra especie de seres personales con una biología radicalmente distinta a la nuestra o sin biología alguna, por ejemplo, a seres personales de inteligencia artificial. Y luego habría un tercer significado del término posthumanismo ligado a la deconstrucción, al movimiento postestructuralista francés y a los estudios de filosofía y literatura crítica en Estados Unidos e Inglaterra, pero es un significado que no viene al caso en este contexto particular. Bien. De los 4 partes que hablaste en la ideología transhumanista, ¿cuál te parece que es la que tiene mayor impacto, que tendrá mayor impacto en el corto plazo en la sociedad? Bueno, empecemos al revés. ¿Cuáles son las más irrealizables? Para mí el tema de la transferencia mental, o sea, este tema de colocar la mente humana en una especie de cassette informático y subirlo a una computadora me parece directamente delirante. Me parece delirante y le dediqué 3 papers, o sea, puedo decir que estaré equivocado, pero estoy profundamente convencido de que es delirante. Luego, hay otras cosas que
que son peligrosamente cercanas, ¿no? Bruno Latour dice que el mayor éxito que logra la tecnología es su invisibilización. O sea, la tecnología se vuelve realmente humana cuando no nos damos cuenta de que la estamos utilizando porque la naturalizamos. Y entonces, así como el cuerpo se invisibiliza para que lo podamos usar, o sea, no se manifiesta la mano cuando toco, ni el ojo cuando veo, la tecnología se invisibiliza cuando pasa a formar prácticamente parte de lo que soy y no me di cuenta. Un ejemplo de esto, el celular, ¿no? Se corta internet en mi casa y yo veo como mis hijos salen de las cuevas como si se tratara de grillos topos, carentes de oxígeno, o sea, pasa a formar parte de tal manera que es como que les hubiera quitado el tubo de oxígeno. Bueno, ese es un éxito de la tecnología que logró invisibilizarse. No entienden cómo puede haber una vida humana sin ese tipo de dispositivo. Entonces yo creo que muchas cosas, como por ejemplo la realidad virtual, la comunicación sin presencia física, la utilización de la inteligencia artificial en los chats es una forma en que la inteligencia artificial está ganando protagonismo de un modo muy importante y casi sin defensas críticas suficientes. Yo ahí veo un terreno peligroso. Hay otras formas peligrosas en las cuales se ha hecho presente. Para mí la ideología de género es algo muy peligroso. Me parece muy peligroso porque me parece mutilatorio y porque además trabajo en un hospital. Entonces ya empiezo a ver casos de gente que se arrepiente. Y nada en contra de la... A ver, ¿cómo decirlo de un modo real? Yo creo que muchas veces detrás de la ideología de género hay gente muy buena, que tiene un corazón que quieren acoger al otro realmente, que tiene muy buenas intenciones. Pero muy buenas intenciones y muy malas ideas es una pésima combinación. Y entonces, una muy mala idea es permitirle tomar a un chico o una chica que no tiene el cerebro desarrollado decisiones mutilatorias irrevocables. Y eso no hace falta ser cristiano, hace falta darse cuenta de que los seres humanos nos arrepentimos de determinadas cosas. Entonces, permitirle iniciar un tratamiento hormonal cruzado o una mastectomía doble es, a mi juicio, una imprudencia imperdonable, cuyos resultados negativos ya empiezo a ver en el hospital. Entonces, ese es un aspecto peligroso que está presente hoy, que se propone como doctrina para que lo creamos, que pareciera no ofrecer alternativas y que gran parte de Occidente se trabó como un inmenso sapo de un modo acrítico. Quiero ser muy claro, esto no significa de ninguna manera que yo aliente ningún tipo de discriminación injusta contra las personas, porque no lo creo, porque respeto a las personas y porque además, como me autodefino cristiano, tengo que amar a las personas. Pero de amar a una persona exige, en mi juicio, buscar su bien objetivo. Y no me parece un bien objetivo ese tipo de cosas. Entonces yo diría que en el transhumanismo hay que tomarse punto por punto de todas estas propuestas e ir viendo cuál y hasta qué punto y en qué sentido. Hay cosas que decididamente me parecen un no, una línea roja, cosas que me parecen un sí, está buenísimo, y cosas que son, estoy perplejo, o sea, no sé, no sabría qué decirte. Gracias. Y noto, digamos, que el transhumanismo también surge de esta incapacidad del hombre de aceptar el sufrimiento y el límite. ¿Está llamado el ser humano a la inmortalidad? Bueno, sí, nace de ahí y por otro lado es profundamente humano, porque de algún modo la incompletitud esencial que tenemos, porque somos libres y estamos sometidos al tiempo, es un llamamiento a completarnos, ¿no? Y eso el ser humano lo consigue desplegando su inteligencia, con la cual conoce las cosas, y desplegando su afectividad o su corazón, con el cual se vincula en forma de términos de amor con los demás. O sea, somos un ser incompleto llamado a la completitud y a la trascendencia. Y entonces es natural que deseemos vivir y es natural también, en cierto sentido, que tengamos cariño por el cuerpo que nos constituye, porque somos también cuerpo. Entonces, de suyo, combatir las enfermedades no tiene nada de malo, porque es de algún modo, son las enfermedades consecuencia del pecado original, y en ese sentido son un resabio de una decisión libre del hombre mal tomada, entonces hay que combatir. Dicho esto, ¿cómo lograr una verdadera trascendencia si esto se extiende demasiado en el tiempo? No lo sé. O sea, ¿qué te diría? Yo diría, ahí me iría más por las ramas, elijo no contestarte y te diría, mira, estamos tan lejos de eso en términos fácticos que es impensable hoy, volvamos a hablar en 150 años y capaz que tomo en serio la pregunta. Hoy me preguntás un poco más honestamente y yo te preguntaría para qué. O sea, en definitiva, extender esta vida humana tal como la conocemos demasiado, me parece a mí conduce a un horizonte de aburrimiento, de tedio y de hastío que por lo menos a mí me la terminaría tornando insoportable. Pero no insoportable porque esté cansado del mundo, de ustedes que son gente maravillosa, porque me voy a hartar de mí mismo. Va a un momento que no me banco más, deseo algo más y ese algo más para mí es Dios. Yo creo que hay que salvar
la finitud, la mortalidad y la aspiración a la trascendencia, sin desconocer tampoco, y acá hay que darles la mano, que la muerte en un sentido absolutamente estricto no es algo natural para el hombre. Cuando Santo Tomás le preguntan por el tema de la muerte, si es natural o no, él dice, depende. En un sentido sí y en un sentido no. Es natural al hombre porque el hombre es un animal y todos los animales de algún modo están sometidos a la muerte. Pero es un animal espiritual y el alma del hombre, que es inmortal, está hecha para estar unida al cuerpo. Ergo, cuando se separa del cuerpo, está en un estado antinatural. Entonces, ¿es natural que Dios cree un ser así para que viva en un estado antinatural por toda la eternidad? No, por lo tanto los cristianos creemos en la resurrección de los cuerpos. Por lo tanto, el tema de la muerte es muy delicado y hay que tratarlo con, me parece a mí, hilar bastante fino filosóficamente. Bien. Este exceso en la deconstrucción y en la aparente pérdida de rumbo de las decisiones bioéticas. ¿Puede ser que, llegando a un extremo de descontrol, se vuelva espontáneamente al eje ético, moral, occidental tradicional? Yo apuesto porque sí, o sea, hay muchos movimientos pendulares a lo largo de la historia y tomas de conciencia en ese sentido. Y vamos yendo de un lado para el otro, a veces la mejor manera de aprender pareciera es ir de guardabarrera a guardabarrera, ¿no? Chocando contra los bordes. A mí me parece que sí, y entiendo y empiezo a ver, en concreto en este tema de operaciones de cambio de sexo, y que yo, un inicio de toma de conciencia. Yo me acuerdo hasta hace un par de años, yo tenía prácticamente, entre comillas, prohibido mencionar el tema en clase, porque era un riesgo institucional y qué sé yo, y no cabecees una bomba, y vos fijate lo que haces, pero, digamos, no explícitamente, nadie habla en estos términos explícitamente, pero así ya se respiran. Ahora, hoy me parece que el ambiente ya ha cambiado un poco y empezó a mostrarse un poco más las consecuencias de esto y tenemos un poco más de libertad para sacar a la luz principios de siempre. Entonces yo creo que sí, que vamos aprendiendo de a poco y vamos tomando conciencia. Tomamos conciencia de muchas cosas. Yo siempre lo pongo como ejemplo. Cuando yo era chico, mi papá me mandaba a comprar cigarrillos, porque, bueno, pues soy viejo y no estaba prohibido que nos vendan cigarrillos, y yo empecé a fumar recontra chiquito. Tenía 14 años y nos juntábamos a fumar, tengo ese vicio espantoso del tabaco. Hoy tenemos conciencia de lo grave que es el tabaco e impedimos que nuestros hijos lo hagan, gracias a Dios. Pero les damos un celular que opera sobre los mismos sistemas de reward desde los 11 años y eso es porque lo tienen todos. Bueno, cuando yo era chiquito fumábamos todos también. Entonces, creo que vamos a ir logrando, por las buenas mejor, y si no por las malas, algunas cosas las vamos a ir aprendiendo. ¿Podemos decir que el transhumanismo es elitista? Bueno, Beneficio. esa es, sí, esa es otra de las críticas estándar al transhumanismo, y yo diría que de las críticas estándar o habituales es una de las que tienen mayor punch, ¿no? Y es la de decir, ya vivimos en un mundo suficientemente inequitativo, ¿qué pasará si no, yo ya no tengo el derecho de brindarle a mis hijos la mejor educación que pueda, sino además la obligación de modificarlos genéticamente? ¿No iremos entonces a un escenario de modificados que tomen las decisiones y son la gente capacitada para ejercer el gobierno y luego a una enorme cantidad de seres estándar que van a ocupar su tiempo, como dice Yuval Harari, entre la utilización de drogas recreativas y los jueguitos electrónicos? Bueno, nada. Entonces, esa posibilidad ciertamente existe y hay que trabajar, pero tiene a su favor que la gente es muy sensible a ese tipo de cosas. Entonces, creo que ahí tenemos un argumento a favor. A ver, pongo un ejemplo personal. Yo hace 22 años que doy clases en la Universidad Austral, en la Facultad de Medicina. Desde siempre, poquitos, muy poquitos, pero hay alumnos becados. En los últimos años, los chicos que vienen de colegio del Estado nos está costando cada vez más ponernos al nivel de lo que la facultad pide. No que la facultad esté pidiendo más, porque los alumnos vienen en general peor de todos lados. Pero esa distancia entre colegios privados caros, bilingües, donde el chiquito está rodeado por un ejército de profesores desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, y el colegio del Estado, donde a duras penas termina el ciclo lectivo, yo la vi ampliarse gigantescamente en estos años. Y eso es escandaloso porque es obra de los gobiernos democráticos. Entonces, si eso ya es escandaloso, ¿cómo podría ser si uno modifica a sus hijos? Si es potencialmente explosiva la inequidad, y en ese sentido hay muchos problemas, como por ejemplo, lo dice también Tabernas, ¿cómo sustentar un régimen democrático entre seres no iguales? ¿O acaso mi voto, que soy un sujeto con enhancement, vale lo mismo que este subhumano? Bueno, hay un montón de problemas a los cuales hay que adelantarse. ¿Cómo se va a resolver? No lo sé.
pero es un problema. Sí, es como que es para quienes sean capaces. Ayer te escuchaba hablar de capacitismo, que una persona vale por lo que sabe, o sea, se apuesta mucho al conocimiento, y si no lo puedo, si no lo sé, lo puedo comprar. O sea, es como que se ve como algo que se accede sí o sí en el caso de las personas que realmente van a poder, las que estén mejor económicamente, como que se ve como algo que lo define también el tema económico, ¿no es cierto? Sí, No, porque si podés trabajar sobre la biología de tu hijo, podés dotarlo de aquellas características que, según los estudios sociológicos, en nuestras sociedades privilegian. Entonces, si yo quiero que sea alto, por ejemplo, o que tenga un mayor índice de masa corporal, de masa muscular, o mejorar el IQ. Justo el IQ es medio complejo porque es muy poligénico y hay muchas dificultades. Pero bueno, trabajando sobre los traits básicos, en el fondo se podría hablar de una especie de carrera armamentística, de que tiene hijo más mejorado, y son horizontes distópicos que me parece a mí alteran la relación que hasta ahora la humanidad ha tenido, y era que uno aceptaba a sus hijos porque eran los suyos, ¿no? Y sí, ese es un cambio muy, me parece a mí eh, muy grave, que hay que analizar con mucha delicadeza. estaba muteada. Y otra pregunta que tengo, ¿es deseable esa mejora permanente de la especie humana? ¿Bajo qué condiciones, digamos? Bueno, en cierto sentido es inevitable. O sea, es verdad que la biología implica un equilibrio muchas veces muy inestable entre continuidad y cambio. Las especies tienen límites difusos en el tiempo, lo cual permite, de algún modo, la evolución. O sea, en cierto sentido, la evolución de la especie es también inevitable. Te pongo un ejemplo. A principios del siglo XX, cuando había Olimpiadas, y en esas Olimpiadas competían los equipos de China y Japón, tenían una enorme desventaja porque no tenían sujetos altos. No había altos, eran peticitos. Bueno, cambiando el régimen de alimentación y en pocas generaciones y algo de selección sexual, porque también es verdad que la altura está, digamos, bastante sugerida según los muestreos de psicología social como un trait atractivo a la hora de seleccionar una pareja sexual, crecieron y los chinos hoy tienen una altura media mayor que la que tenían hace 30 años. Entonces, estamos sometidos a cambio. ¿Cómo se van a dar esos cambios? Si vamos a dejar que se produzcan espontáneamente o vamos a tomar, como dicen los transhumanistas, las riendas en nuestras manos para llevarlos, ahí me parece que ya empieza el horizonte de la no deseabilidad. O sea, yo no creo que sea deseable intervenir genéticamente para mejorar a un hijo. Me parece, y ahí coincido con Sandel y con tantos otros, que eso prostituye de algún modo lo más propio de la relación paterno-filial o materno-filial, que es la aceptación del hijo como un don. Y es un don porque tiene dignidad, porque es una persona, porque no es un producto, en definitiva, según mi esquema de creencias, porque es imagen y semejanza de Dios. Entonces, desarticular eso iría en contra de la dignidad del hijo. Ni hablar de otras cuestiones bioéticas como separar el acto sexual de la procreación, bueno, en fin, tiene muchas dificultades. Pero buscar el perfeccionamiento de suyo creo que nos define, ¿no? Ser perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto, non progredi regredi est, San Pablo, o sea, el tema es buscarlo bien y sin cambiar lo que somos. ¿Dónde trazar la línea? También es medio un tema complejo, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años, para hacer pensar a la gente en que a veces cuando uno modifica mucho una cosa ya deja de ser lo que es, le hice en broma la pregunta a una chica, estaba dando clases en un posgrado en medicina, ¿cuántas cosas cambiaría de su marido? ¿No? Claro, y empezó a hacer una lista tan larga, al final del pobre fulano no quedaba nada. Pues, por eso nunca le pregunto eso a mi mujer. Pero en cualquier caso, si le vas a cambiar todo eso, bueno, cámbiate de muchacho y a otra cosa. Que no vaya a ser cosa que cambiemos tanto la naturaleza humana que al final el resultado sea alguien con el cual no nos podamos identificar. Y ahí también pasa que muchas veces nos damos cuenta del valor que tenía algo cuando lo perdemos, que también en ese sentido hay que animarse a ser conservadores. A ver, esto suena mal, ¿no? Vivimos en instituciones tan lanzadas a la innovación, ¿no? Siempre estamos en este tema de innovación, innovar, preparar a los alumnos para el mundo que viene, casarse con el futuro, hacer punta, que yo creo que eso es una parte importante, pero lo propio de una institución universitaria es tener esas dos caras, innovar en cuanto sea necesario y recordar lo valioso de lo que hemos logrado como humanidad. A ver, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bastante sencillo.
cederles el futuro de la educación a los mismos muchachos que nos venden las computadoras y el software es ridículo. Yo los conozco, vengo de familia de gente que se dedica a eso, porque no conocen la educación, porque no se dedican a eso, en muchos casos porque tampoco conocen de historia, en muchos casos porque no han tocado un libro en su vida. Entonces, pretender que valore lo humano alguien que no conoce la humanidad es un poco sesgado. Entonces, ¿tiene que haber innovación? Por supuesto que sí. Ahora, tiene que haber también conservación, porque mucho de lo que se ha producido la humanidad es sumamente valioso. Ojalá, yo les leo poesía a mis alumnos en clase, mucha de la riqueza que puede haber en la relación hombre-mujer, que está en la poesía clásica, estuviera en el reggaetón contemporáneo, que es muy actual. Entonces, conservar e innovar las dos cosas, pero las universidades vendidas a la innovación, me parece a mí es un discurso marketinero superficial. Nada, no me has hablado de esto. Muy bueno. Bueno, algo que está un poco relacionado con una de las preguntas que ya te hicimos es si este movimiento podrá satisfacer la búsqueda permanente de sentido del ser humano, digamos. Bien, a mí me parece que no, de entrada porque entiendo que en el hombre hay el catecismo de la iglesia lo define como capax infiniti, ¿no? Como capaz de infinitud. Y vos podés prolongar todo lo que quieras, los números naturales, o sea, uno podría sumar los números naturales indefinidamente, pero nunca llegar al infinito. Pero me parece que pasa lo mismo con el corazón humano. Hay una deuda de infinitud que es ontológica, que es constitutiva, que no importa cuánto se alargue en el tiempo esto, no la vamos a poder llenar. Y entonces vos podrías decirme, bueno, pero vos decís eso porque sos cristiano, ¿no? Y San Agustín, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón. ¿No? Sí, es verdad, pero también hay autores profundamente no cristianos que se dan cuenta de lo mismo, ¿no? Cuando Lacan dice el deseo excede al objeto, está llamando la atención sobre esto. Yo deseo algo y se me entrega el objeto y lo poseo y me doy cuenta de que deseo un poquito más y más y más porque eso me constituye, ¿no? Entonces este tema, Bernard Williams, que ya cité, es un autor que dice que a él le resulta inconcebible la idea de un bien que pueda sostener un deseo humano a perpetuidad. Dice, no hay ningún bien que pueda sostener un deseo humano si prolongamos esto indefinidamente, porque tarde o temprano lo bueno nos aburre, lo luminoso encandila, lo dulce empalaga, o sea, llega un momento en el cual decís, bueno, harto ya de sucesivas variaciones, todas las cuales terminan en frustración, deseo dar un salto cualitativo. Ahora, ¿cómo dar ese salto cualitativo? ¿Cómo se defiende el transhumanista? Hay Nick Bostrom, que es un autor transhumanista que ha escrito bastante sobre esto, tiene dos escritos que yo recomiendo. El primero se llama La fábula del dragón y el tirano. Bueno, en esa fábula él habla de que la humanidad está sometida a un dragón, que es la muerte, que se come a mucha gente todos los días, pero como consideramos que la muerte es invencible, no la combatimos. Entonces en lugar de perseguir ese dragón, que ya nos rendimos de antemano, lo que hacemos es perseguir un tigre que come 2 o 3 personas, o un osito que come otras, porque son enemigos menores. Y en lugar entonces de combatir la muerte, combatimos la enfermedad. Y como no la queremos combatir, creamos, dice él, aparatos ideológicos de justificación, ¿no? Porque es natural que tengamos que morir, como un sistema de salud de pensiones para las viudas, un sistema de creencias en la vida eterna, pero porque no nos animamos. Él dice que va a llegar un momento en el cual un niño va a proveer una flecha milagrosa que va a dar muerte al dragón y entonces comienza una nueva era. Y ahí termina el cuento. ¿Cómo es la nueva era? No dijo nada. Y después tiene otro escrito que se llama Carta desde Utopía, donde se propone describir cómo puede ser un cielo transhumanista, ¿no? Y entonces él comienza esta carta diciendo, la verdad es que me piden ustedes humanos que les explique cómo es mi vida y no encuentro elementos. Me siento, dice él, ante una tarea tan desproporcionada como dar muerte a un elefante utilizando mi virome. O sea, y después dice, bueno, pero en el fondo lo que él está haciendo es recurriendo al misticismo. Dice, quizás podría compararlo a la eternización de un momento fugaz de felicidad, a la sucesión de existencias sucesivas con identidades diversas, pero no encuentro nada que pueda compararse a este estado de felicidad eterna que no puedo ni mencionar. Ahora, ¿qué hace Bostrom en Carta desde Utopía? Lo mismo que hizo San Pablo cuando tuvo un éxtasis. San Pablo tuvo un éxtasis, ¿no? Y estaban ahí los discípulos que yo lo vieron con la cara transformada y qué sé yo, y no volví, y de repente abre los ojos, nos mira cara a cara
y le preguntaron qué pasó y dijo, vi el cielo. Y claro, ahí me imagino yo, los muchachos le habrán dicho, bueno, pero ¿qué viste, no? Y ahí San Pablo se queda y le dice, ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por mente alguna lo que tiene preparado Dios para aquellos que le aman. O sea, le pasó lo mismo. No sé cómo describirlo, porque no hay nada parecido, pero está buenísimo. Ahora, eso a mí como filósofo me coloca en la siguiente disyuntiva. Veo que el corazón humano no lo satisface nada, que llega un límite que ya está cansado de frustraciones y que necesita saltar para arriba del laberinto. Un salto es la esperanza transhumanista y otro la esperanza en el Dios vivo y verdadero. Pero me parece que esa disyuntiva o ese cuerno de nuevo del dilema es medio inescapable, ¿no? Para mí, tarde o temprano, el bollo no vale el coscorrón y esto se hace demasiado tedioso, y por suerte creo yo que existe un Dios, que un día, si Dios quiere, me encontraré y me dirá, vení, tomamos unos mates que te voy a explicar algunas cosas, entre otras cosas te voy a explicar por qué sos como sos y te quería como eras, que es una buena pregunta, y otras más. Sí, es como que el hombre siempre busca en qué creer y el transhumanismo se muestra como eso, como una doctrina de salvación y en realidad nuestra única salvación va a estar en Dios, el creador y el dador de vida, ¿no? Sí, si querés, la única interpretación original que yo tengo sobre el transhumanismo es explicarlo como ideología. De hecho, en 2018 escribí un paper que se llama El transhumanismo como ideología, donde lo explico utilizando las categorías ideológicas de Carl Levitt. Me parece que le cabe. Hay que hacer muchos distingos, porque no es que el transhumanista es Stalin y tiene su propia policía y sale a perseguir gente, o sea, eso ya no va, pero tiene elementos comunes. Y esos elementos comunes son, de algún modo, los elementos que vienen de tener una concepción lineal de la historia, o sea, considerar que la historia humana tuvo un comienzo y tiene una dirección que se dirige a algún lado, la filosofía como praxis, o sea, la filosofía como proyecto o programa de acción, el espíritu prometeico, o sea, el ser humano que se libera de Dios y alcanza su verdadera dimensión, y por último la escatología intramundana, es decir, la idea de algo parecido a un paraíso terrenal, pero que ya no está situado en una instancia trascendente como es el cielo y luego de la intervención de un agente suprahistórico que es Dios, sino que está colocado más adelante y es obra de nuestras manos indirectamente a través de la tecnología. Pero para mí le cabe al transhumanismo en ese sentido una interpretación dentro del marco ideológico. Es una interpretación posible, no digo que sea la única, hay filósofos que les ha gustado y otros, como Antonio Diegue, que yo lo quiero un montón, que me dijo que no le gustó nada lo que yo decía, pero después escribió algo que no es tan distinto. Pero bueno, nada. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que te seguiríamos escuchando mucho más. Siempre hay cosas lindas para preguntar, pero bueno, ya estamos casi en horario. Sabemos que tuviste un día de mucho trabajo, así que bueno, te agradecemos desde ya tu buena predisposición y tu excelente exposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, a disposición. Si alguien tiene dudas o preguntas y se quedó con ganas de algo más, me manda un correo electrónico, luego pasen mi correo electrónico y no tengo problema en facilitar las cosas. Y bueno, nada, muchísimas gracias por la paciencia. Nos vemos. Muchas Gracias, ¿no? gracias. Gracias Mariano, gracias María Florencia por el tiempo que nos dedicaron. Muchas gracias nuevamente a todos nuestros auspiciantes que hicieron posible este ciclo de bioética, un camino de humanidad, Capital Constructora, Sociedad Anónima, Brufau Sanitarios, Integrar Sociedad de Inversiones, Castelar Hotel Chateau y Tregar. Agradecemos a todos los presentes en esta conferencia por el tiempo que le han dedicado y por su participación en las preguntas y comentarios recibidos. Los esperamos en la segunda jornada, el próximo martes 16 de abril a las 19:30 horas, donde la doctora Dolores Dimier de Vicente hablará sobre envejecimiento poblacional y bioética, la centralidad del cuidado intergeneracional. No olviden inscribirse a cada una de las actividades de estas jornadas del ciclo de bioética. Muchas gracias, que tengan todos muy buenas noches y los esperamos nuevamente el